Hola, mi nombre es Ada Camarena y yo nací, crecí y salí de la secta La Luz del Mundo. Esta es la parte 2 de mi historia, así que pícale aquí si no has visto la parte 1. Esa misma noche que yo miré el video de Mildred Lyons, la ex miembro de la secta de los Testigos de Jehová, mi hermana había visto ese mismo video esa misma noche. Mi hermana, la apóstata Faf, justo me lo mandó cuando yo estaba en mi cama llorando, sollozando, pensando en que ya no había vuelta atrás, ya no podía desver lo que había visto y que yo entendía que era lo que yo estaba viviendo. Mi hermana empieza a investigar y por primera vez googlea LLDM secta, algo que para nosotras siempre había sido pecado. Encuentra la página de Reddit ex LLDM y por primera vez lee la historia de Xochitl Martin, la primera denunciante de Nazón Joaquín García. Y lee las historias de otros exmiembros que habían vivido abusos en la Luz del Mundo. Cuando escuché su historia, le creí instantáneamente porque había estado suficientemente tiempo en la Luz del Mundo para entender cómo habían utilizado la doctrina para coercionarla. Además de que yo ya había escuchado a mujeres cercanas a mí hablar cosas similares que me hacían conectar los puntos, que llevaban señoritas para limpiar la casa de Nazón y la casa de los ministros. Les decían que no podían decir absolutamente nada de lo que sucedía ahí, ni siquiera a sus padres. Controlaban qué era lo que comían y les decían que no podían engordar. Muchas otras pláticas que en ese momento parecían inocentes, pero que ahora entendía qué era lo que significaban. Además, mi hermana empezó a hacer una investigación del modelo Byte del doctor Steven Hassan, donde a grandes rasgos daba un listado de características de las sectas. Y es cuando yo caigo en bola de que todo lo que yo había vivido en la Luz del Mundo era abuso. Desde abuso emocional, psicológico, laboral, financiero, y que no era normal. En ese momento yo ya creaba contenido en redes de moda y belleza. Entonces yo tomé la decisión en ese justo momento que yo quería ya estar desvinculada de la Luz del Mundo porque yo no podía estar asociada a una organización en donde ocurrían este tipo de abusos y además se encubrían. Hablo con mis papás de que quiero salir de la secta en mayo del 2019 y obviamente no estaban felices. Pero en ese momento mi prioridad era poder decir abiertamente que yo ya no pertenecía a la Luz del Mundo, poder tomar mis decisiones propias y llevar a cabo mi vida como yo quisiera. Básicamente poder tomar mis propias decisiones. 4 de junio del 2019 arrestan a Nazón en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Ya mis papás estaban aquí en la casa visitándonos todavía. De repente me llega una notificación de una noticia en que a Nazón lo habían arrestado. Para eso mi hermana y yo estábamos en el mismo cuarto y nos miramos fijamente en silencio. Para que a los minutos mi mamá mirara su celular y entrara casi en pánico porque empezó a decir que habían arrestado al apóstol de Jesucristo, tengo que irme a la iglesia en este mismo momento, necesito saber qué va a pasar. Obviamente, como yo miré a mi mamá muy paniqueada, yo no la dejé ir sola al templo porque temía que pues con el pánico tuviera un accidente y le sugerí que yo iba a ir a acompañarla. Fui por la única falda larga que yo tenía, me puse una chalina y nos fuimos. Vamos al templo de la Baja California aquí en Mexicali. Poco a poco se empezaba a llenar de hermanos ansiosos que empezaban a cantar cantos, a hacer oraciones mientras lloraban y esperaban que alguien les dijera algo. Poco después sube a hablar el diácono local de aquí de la Baja y empieza a decir que efectivamente arrestaron al apóstol de Jesucristo y que en realidad no dijo mucho. Esta estaba preparada para grabar qué era lo que les decían, pero en realidad no les dieron nada de información. No les dijeron por qué arrestaron a Nazón, no les dijeron dónde lo arrestaron, si sabían algo de él, nada. Solamente les dijeron que hicieran oraciones, que iban a estar en constante oración para que lo soltaran y que este malentendido se iba a arreglar. Cuando salimos y volvimos a la casa, inmediatamente mis papás se fueron en carretera hacia la ciudad donde vivían porque tenían que estar allí en su localidad para ver qué más información les daban. Cuando mi hermana y yo nos quedamos solas, al fin pudimos celebrar. Y es que no nos alegra para nada y no nos alegraba para nada saber que existían este tipo de abusos.
sino que al menos existía un precedente legal, que esperábamos que se hiciera justicia a las víctimas. Nunca en la historia de La Luz del Mundo hubo un arresto real de un apóstol, porque ya había habido denuncias antes de Samuel Joaquín y no se hizo nada. Este era un gran paso. Empezamos a seguir el caso de Nazón de cerca y nos gustaba estar informadas de todo lo que pasaba, pero por mientras yo iba descubriéndome a mí misma, iba viendo qué es lo que me gustaba, qué es lo que de verdad quería hacer con mi vida. Empecé a utilizar mi primer pantalón, me pinté el cabello, me puse aretes, cosas que yo no podía hacer antes y que me daba gusto, que aunque son cosas muy chiquitas, me empezaban a dar esa libertad creativa en mi vida que nunca había tenido. Ya no sentía miedo de hacer las cosas. Incluso miembros de la secta dejaron de seguirme en redes sociales porque yo empecé a postear que yo ya no era parte por la forma en que me vestía y que me arreglaba. Empezaron hasta a atacarme y cuando yo vi que eso iba a ser un problema, decidí hacerlo un problema mayor. Empecé a alzar la voz en mis redes, aún con un poco de timidez y sin saber exactamente cómo hacerlo, pero empecé a postear un poco de mi experiencia. En 2020 nos quedamos todos en cuarentena por la pandemia y se me hizo viral un TikTok en donde mostraba mi proceso de salir de la secta, pero en cómo me miraba básicamente. Empecé a hablar abiertamente de mi experiencia, empecé a contestar preguntas, empecé a informar a las personas y la verdad, eso provocó muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Pero la verdad, todo lo malo se quita con lo bueno que se hizo de informar a otros. En ese tiempo batallé muchísimo con mi salud mental por todo lo que supe acerca del caso de Nazón, del acoso que vivía en redes sociales, pero yo seguí adelante y cuidé mi salud mental. En 2021, mi hermana comenzó su proyecto Salí de una secta, el podcast, en donde tenemos un formato más amplio de hasta 2 horas, a comparación de en TikTok que teníamos entre 15 y 30 minutos en ese momento. Creció muchísimo y tuvimos la oportunidad de colaborar con la misma Mildred Lyons, con Las Niñas Bien, con Mr. Doctor. Y hemos seguido informando hasta el día de hoy. Sigo alzando la voz porque nunca más tendrán la comodidad de mi silencio. Las sectas se benefician de mantenernos callados por el miedo, la culpa o la vergüenza, pero quiero que sepas que si tú naciste o entraste a alguna secta, no es tu culpa. Ellos se aprovecharon de ti en el momento más vulnerable que tenías. Más bien espero que estés orgulloso de ti por haberte dado cuenta y salir de allí.